Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La palabra de Dios para este domingo, empleando los paralelos de los hijos, del buen hijo y del mal hijo, dentro del marco del diálogo de Jesús con los fariseos. Esta parábola del hijo bueno, del hijo obediente y del hijo rebelde está mostrando la misma situación en la que el pueblo de Israel había caído en una soberbia, especialmente el pueblo judío, de creer que tenían el monopolio de Dios y de señalar siempre a los paganos como los malditos, los que no conocían de la ley, los que no tenían acceso a Dios. Y Jesús muestra claramente cómo aquellos que de palabra dicen voy a la viña son finalmente los que rechazan la misión y el trabajo en el reino de Dios. Y el hijo que dice que no quiere ir es el que finalmente recapacita. Por eso Jesús ha dicho que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a aquellos grupos religiosos que se amparaban detrás de una religión institucional, pero que vivían tras de la máscara de la hipocresía. Hoy la palabra de Dios nos invita a nosotros a ser personas comprometidas con el Evangelio y con la causa de Jesús. No vivir religiones de teoría, sino religión verdaderamente de compromiso con el Evangelio y con la misión del Señor. En el Antiguo Testamento siempre aparecían parejas de hermanos, donde casi siempre el mayor era el hermano malo, era el hermano que siempre cometía errores. Esaú y Jacob, Caín y Abel, Ismael e Isaac. Pero ante ese rótulo del hermano malo, Jesús muestra que es posible la conversión y que aquel que ha dicho inicialmente no voy a trabajar a la viña puede convertirse y puede llegar primero que el otro que dijo teóricamente que sí se comprometía a trabajar, pero finalmente se llenó de pereza. Ese es el pecado original y originante, cuando el hombre rechaza la propuesta de Dios, la invitación a realizar en su vida el designio de Dios, la voluntad de Dios, y a vivir en la autonomía. Un gran daño que nos hizo a nosotros desde el tiempo de la Ilustración, el pensar que el ser humano puede ser autónomo y vivir de espaldas a Dios. Que este domingo participar de la Eucaristía, escuchar este Evangelio de los 2 hermanos, nos comprometa a nosotros a hacer la voluntad de Dios, a asumir en nuestra vida ese Evangelio que es tomar la cruz, es identificarnos con Jesús y no estar clasificando a nuestros hermanos como lo hacían los fariseos, de señalar siempre a los otros como los pecadores, como los malos hijos, como el hermano que traiciona, sino revisar primero nuestra propia vida antes de juzgar a los demás.